Pues os damos una cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana y a todos los presentes y también un saludo cariñoso a todos los que nos verán a través de JW Stream. Comenzamos nuestra reunión alabando a Jehová a través de una canción y también a través de una oración. La canción que cantaremos todos juntos es la número 135 y el tema que tiene esta canción es Jehová te pide, sé sabio, hijo mío, basada en Proverbios 27:11. Canción número 135. Nuestro bondadoso. Pues os animamos a prestar mucha atención al discurso que nos presenta nuestro hermano Unai Korkostegui. El tema del discurso es ¿cómo pueden los jóvenes hacer frente a la crisis actual? A un joven estudiante de 17 años le preguntaron ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tú qué crees? Su respuesta fue sorprendente. Dice, divertirse todo lo que pueda mientras viva. Bueno, esta es la opinión que tienen muchos jóvenes, ¿verdad? Diviértete mientras vivas. Claro, ¿por qué muchos jóvenes se plantean la vida de esta manera, de diversión? Es curioso la encuesta que hicieron a jóvenes de entre 15 y 19 años en Australia, donde revelaba que ellos en realidad no ansiaban que llegara el futuro. La razón, decían, creemos que la sociedad se está haciendo cada vez más violenta. Así que ante esta perspectiva no es de extrañar que muchos jóvenes no ansíen que llegue el futuro, pero sí vivir el presente de manera intensa. Claro, esta preocupación de muchos jóvenes de vivir el presente de una manera intensa sin preocuparse del futuro les ha llevado a muchos a desilusión y a vivir en crisis. La crisis se refleja en cosas como el uso de las drogas, los suicidios dentro también de los jóvenes, la inmoralidad sexual, las enfermedades transmitidas por contacto sexual, la violencia exagerada y un largo etcétera. Por eso, lo que vamos a ver en esta conferencia son tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, veremos
cuáles pueden ser algunas de las causas de la crisis, de la desilusión entre los jóvenes y que les lleva a ese estilo de vida. O sea, hablaremos de las causas. En segundo lugar, hablaremos sobre cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a hacer frente a la crisis, y en especial, por supuesto, los padres cristianos. Y en tercer lugar, abordaremos pues, cómo pueden los jóvenes de manera personal hacer frente ellos a la crisis. ¿Te parece que empecemos por la primera de las cuestiones? ¿Cuáles son algunas de las causas de la crisis actual? Un factor es la desintegración familiar, familias rotas. ¿Qué contribuye a día de hoy a que muchas familias se desintegren y se rompan? Bueno, un factor es que hay padres que dedican poco tiempo a sus hijos. Algunos padres, a veces por cuestiones económicas y laborales, cuando llegan a casa se encuentran con desconocidos, sus hijos. Y sus hijos, a la vez, también se encuentran con sus padres que para ellos son otros completos desconocidos. Claro, la falta de tiempo en momentos importantes en la vida de los jóvenes, de los niños, hacen que a veces esos lazos afectivos que tienen que surgir y mantenerse, pues ni siquiera lleguen a crearse. Claro, hay momentos en la vida de un padre y un hijo que son especiales, cuando tienen que tomar decisiones, a la hora de impartirles quizás ciertos valores. Claro, esos momentos son espontáneos, no se pueden programar. Un padre no puede programar cuándo va a tener una conversación significativa con su hijo. Estos surgen. O sea, es como la sed. O sea, ¿puedes programar cuándo te va a entrar sed? Es imposible, ¿verdad? Es una necesidad que surge y entonces, cuando aparece, la tienes que satisfacer. Con las necesidades de los jóvenes pasa exactamente lo mismo. Surgen sin que los padres las programen, pero a veces no están los padres para poder satisfacerlas. Así que la falta de tiempo es un factor que contribuye a que algunas familias se desintegren. Otro factor para que las familias se desintegren es que hay padres que carecen de firmes convicciones morales, ni guían ni disciplinan adecuadamente a sus hijos. ¿Qué sucede cuando esto se da en una familia? Mira, por favor, lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29, versículos 15 y 21. Proverbios 29, 15 y 21. Y la Biblia nos dice así: la vara y la censura son lo que da sabiduría, pero el muchacho que se deja rienda suelta causará vergüenza a su madre. Y el 21 añade: si uno viene mimando a su siervo desde la juventud, este hasta llegará a ser un ingrato en el periodo posterior de su vida. ¿Qué nos aclara la Biblia? Bueno, nos aclara que cuando falta la disciplina adecuada en el marco familiar de los padres a los hijos, que en ocasiones tienen que corregirles, lo que no hay es sabiduría, porque precisamente lo que hace sabios a los hijos a veces es una corrección y disciplina adecuada. Algunos padres no saben decir no a sus hijos, les dejan hacer lo que les plazca. ¿Qué sucede? En el versículo 21 hemos leído que si uno mima así a sus hijos desde la juventud, cuando se vayan haciendo mayores serán ingratos, es decir, desagradecidos, a veces despreocupados, incluso sarcásticos, hirientes con sus padres. Por eso, el que los padres no tengan firmes convicciones morales que enseñen a sus hijos, a veces también contribuye a que las familias se desintegren. Pero aparte de la desintegración familiar hay más causas por las cuales la crisis es real. Por ejemplo, en el campo del entretenimiento, ¿qué es lo que encontramos? Gran parte de su contenido, música, televisión, series, videojuegos, etc., gran parte, no todo, pero gran parte, exaltan cosas como el sexo, la violencia, el satanismo, la desobediencia. Hoy en día se ridiculiza la obediencia de los hijos a los padres. Sí, te podrás reír, pero eso es un mensaje que se lanza a los jóvenes. Por eso, gran parte del entretenimiento hace que eso se vaya moldeando poco a poco en la mente, metas, actitudes y tendencias de muchos jóvenes. Y después, a veces, esas cosas son las que ellos después demuestran a lo largo de su vida. Por eso, el entretenimiento a día de hoy es un formador de mentes, pero un formador de mentes incorrecto. Pero la causa principal por la cual hoy día hay crisis, esta nos la da la Biblia. Seguramente recordarás lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo: mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar. ¿Cuál es la razón principal
por la cual hoy hay crisis? Porque estamos viviendo en lo que la Biblia denomina los últimos días. ¿Cómo se comportarían las personas durante los últimos días? En los versículos 2 al 4 de 2 Timoteo 3, Pablo pasa a mencionar a una serie de actitudes, comportamiento que tendrían las personas durante esta época. Por ejemplo, decía, desobedientes a los padres sin tener cariño natural. A veces este comportamiento es lo que provoca que las familias se desintegren. O cuando decía, amadores de sí mismos, del dinero, presumidos, altivos, testarudos, feroces. A veces este comportamiento es el que se promueve en la educación y también en el entretenimiento. Por lo tanto, si sabemos por qué las personas se comportan así, también llegaremos a la raíz de la crisis. Es decir, ¿por qué la gente es amadora del dinero, de placeres? ¿Por qué son testarudos, desobedientes? ¿Por qué? Veamos lo que dice la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 5. Si tienes la amabilidad de acompañarme en tu ejemplar de la Biblia, Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 5, allí dice, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder, y de estos, apártate. ¿Qué enseña la Biblia? Nos dice que habría personas también en este periodo de los últimos días que resultarían falsos al poder atractivo que ejerce la devoción piadosa. Es decir, como no temen a Dios, no obedecen sus normas. Por eso, la raíz de la crisis podemos resumirla diciendo que se debe a la desobediencia a las normas de Jehová. Esa es la razón principal. Todo encaja, ¿verdad? Es decir, debido a la desobediencia a las normas de Jehová, las personas se comportan como aparecen en los versículos 2 al 4, y ese comportamiento puesto en acción provoca, pues lo que decíamos antes, familias rotas, que en el campo de la educación los valores brillen por su ausencia, etc. Por eso lo que hemos visto ahora es que la crisis es real y que nuestros jóvenes se encuentran y se enfrentan a grandes y graves dificultades. ¿Qué se les puede hacer para ayudarles? Veamos en segundo factor, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos? Bueno, ¿ayudarles a qué? A que amen a Jehová. O sea, no es ayudarles a que no hagan cosas malas, no. Esa es una visión corta de la ayuda que puedes dar a tus hijos. Ayúdales a que amen a Jehová. ¿Qué se puede hacer para que los jóvenes amen a Jehová? ¿Qué pueden hacer los padres? En primer lugar, darles un buen ejemplo. Darles un buen ejemplo. Claro, muchos pueden pensar, ya, pero el ejemplo es un buen método de enseñanza. Todo va a depender de quién es el ejemplo a seguir. Por eso, padre, ¿cómo puedes asegurarte de que en tu caso el ejemplo que estés dando a tus hijos les lleve a amar a Jehová? La Biblia nos da la respuesta. Busquemos juntos, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Leeremos la primera frase del versículo 7. Deuteronomio 6, versículo 6 y después el 7. Dice así. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón. Y ahora, dice el 7, añade, y tienes que inculcarlas en tu hijo. Leemos hasta aquí. ¿Qué dice a los padres? Jehová les dice, mira, si quieres que tu ejemplo lleve a tus hijos a que amen a Jehová, primero tienes que tener a Jehová tú en tu corazón. O sea, esto sigue una regla sencilla, ¿verdad? O sea, si los padres aman a Jehová de corazón, entonces podrán enseñar con el ejemplo lo que implica amar a Jehová. Claro, sigue una regla muy sencilla. Es imposible enseñar lo que no se tiene. Pero si tú tienes a Jehová en tu corazón como padre, ¿qué es lo que van a ver tus hijos con tu ejemplo? Lo que van a ver, entre otras cosas, es que en tu vida es guiado el principio, y te guía el principio de Mateo 6:33, que buscas primero el reino. ¿Qué verán tus hijos? Por ejemplo, los padres que aman a Jehová y lo tienen en el corazón, harán precisamente todo lo que sea necesario para buscar primero el reino. Y los hijos verán que para sus padres pertenecer al pueblo de Jehová es un enorme privilegio. Y lo notan cuando observan que sus padres asisten con regularidad a las reuniones, pero que no solamente asisten, sino que están atentos. ¿Me ven mis hijos atentos en las reuniones? Claro, yo les digo que no traigan juguetes, pero ¿me ven que con la tablet yo sigo la reunión? ¿Disfruto de predicar?
Me ven mis hijos que realmente disfruto cuando voy a predicar. Y que ideas como no estamos hechos para predicar, o sea, eso no pasa por mi mente y por mi cabeza. Me ven que participo en las reuniones, que las tengo bien preparadas, que la noche de oración en familia es una ocasión agradable para comentar, conversar y tratar temas familiares. Seguro que sí, ¿verdad? ¿Y las conversaciones? Cuando hablo con mi familia de la congregación, ¿qué tono ven mis hijos que hablo de los ancianos, de otros hermanos? Cuando ven decisiones que yo tomo, ¿ven que para mí la Biblia es la pauta a seguir a la hora de tomar decisiones? Pues que no nos quepa duda, ese ejemplo influye en los hijos. Claro, muchas veces a los hijos les hemos dicho, hijo, recuerda 1 Corintios 15:33, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Y es cierto. Es curiosa la aplicación que hizo una atalaya hace unos años, en el 2007, sobre 1 Corintios 15:33. Me pareció muy curiosa. Decía, durante buena parte de su vida de los niños, en especial durante los primeros años, los amigos más íntimos son los padres. Y ahora preguntaba a los padres, padre, ¿eres una buena compañía para tu hijo? ¿Le motiva tu ejemplo a cultivar hábitos útiles? Qué curioso, ¿verdad? Soy una buena compañía para mi hijo. Mi ejemplo le llevará a cultivar hábitos útiles. Por eso, los padres que desean enseñar verdaderos valores a sus hijos utilizan el mejor método de todos. Sé el ejemplo de lo que enseñas. Pero aparte del ejemplo, la educación también puede llevar a los hijos a que amen a Jehová. Mira, podemos ilustrarlo. Imagínate que tenemos ante nosotros una mesa preparada con alimentos para todos los gustos. Carnes, pescados, salsas, verduras, o sea, tienes de todo. Y además tienes hambre. Esto a estas horas es verdad que... pero bueno. Y empiezas a comer y comer hasta quedas satisfecho y realmente quedas satisfecho. Pero de repente te despiertas y te das cuenta de que todo ese gran banquete ha sido un sueño. ¿Qué sucede por mucho que hayas comido en tu sueño? Pues que te levantas con hambre. Con mucha hambre, ¿verdad? Bueno, ¿qué relación tiene esto con la educación? La relación nos la daba un proverbio chino que decía, la enseñanza que entra por los oídos pero no llega al corazón es como un banquete que se come en un sueño. ¿Qué vale? La educación que no llega al corazón. Lo mismo que un banquete comido en sueños. No vale para nada. Y evidentemente, un padre jamás querría que lo que enseña a su hijo no le llegara al corazón. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo puedes llegar al corazón de tu hijo con la educación? Leamos de nuevo Deuteronomio 6 y 7, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Veamos 4 consejos que Jehová ofrece a los padres basándonos en estos versículos. Deuteronomio 6 y 7. Allí dice, y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón, y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué hermosas palabras. 4 consejos que Jehová ofrece a los padres. ¿Cuáles son? Primer consejo, lo notamos cuando nos dice del padre y del hijo que están juntos, cuando andan en la casa, cuando se sientan, andan por el camino. O sea, ¿qué refleja aquí? La idea que Jehová está transmitiendo a los padres, pasa tiempo con tu hijo. Pasa tiempo. A veces un padre tendrá que hacer auténticos esfuerzos para pasar tiempo con su hijo. A veces dejando a un lado hobbies personales que le gustan. Pero hay algo más importante que tu hobby, que es tu hijo. Pasa tiempo. Pero ese tiempo hay que aprovecharlo de alguna manera. Segundo consejo, dice que tienes que hablar con tu hijo. Habla con tu hijo. Comunícate. O sea, la comunicación es una vía de 2 direcciones. No es yo hablo y tú escuchas. Es yo hablo, tú hablas, yo escucho y tú escuchas. Pero ¿de qué hay que hablar? Tercer consejo, versículo 6 dice al principio estas palabras. ¿A qué se refieren estas palabras? ¿A qué se refieren? El contexto nos lo explica, el versículo 5. Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y estas palabras es lo que tienes que hablar. Así que tienes que hablar sobre asuntos espirituales con tus hijos. ¿Cada cuánto tiempo? Cuarto consejo,
Ahí dice, tienes que inculcarlas en tu hijo. La expresión inculcar transmite la idea de regularidad, constancia, vez tras vez. Aquí Jehová está animando a los padres a que tengan un estudio regular con sus hijos. Pasa tiempo hablando con tu hijo sobre asuntos espirituales y hazlo regularmente. ¿Por qué? Mira, seguramente que muchas veces a los hijos les dices, hijo, yo quiero que seas como Timoteo. Quizás en el caso de las jovencitas, pues otro modelo, pero ¿recuerdas la madre y la abuela de Timoteo lo que hicieron? En 2 Timoteo 3:15 decía que desde la infancia le enseñaron los santos escritos que podían hacerle sabio para salvación. ¿Qué te gustaría conseguir en tu hijo? ¿Qué te gustaría? ¿Que fuera un siervo de Dios leal, fiel y pasar juntos al nuevo mundo? ¿Hay algo más grande que eso? Pues pasa tiempo hablando con tu hijo sobre asuntos espirituales y hazlo regularmente. Mira, un padre cristiano tiene que recordar algo importante. Satanás no tiene compasión de los niños. ¿Recuerdas lo que hizo en la época de Herodes, verdad? No le tembló el pulso a la hora de influir en un hombre para que matara niños de 2 años de edad para abajo. ¿Crees que ha cambiado su punto de vista, su sentir hacia tus hijos, hacia los jóvenes cristianos? ¿Ha cambiado? Todo lo contrario. Le queda menos tiempo, por lo tanto, su furia aumenta. Por eso, si un padre cristiano entiende mal el consejo de la Biblia y ahora es compasivo con sus hijos, en el sentido de, hace frío, no vamos a llevarle a predicar que se me resfría. O hace calor, ¿qué van a pensar los vecinos predicando con el niño con este calor? ¿Tú lo has visto en el colegio? Los días que hace frío o los días que hace calor. ¿Por qué tiene que sufrir la predicación? ¿O por qué tienen que sufrir las reuniones? Los niños no se trauman por ayudarles a disfrutar de actividades espirituales. Pero hay que protegerles de alguien que no tiene compasión. Por eso, si quieres que tu hijo sea sabio para la salvación, pasa tiempo hablando con él sobre asuntos espirituales y hazlo regularmente. Y con la ayuda de Jehová podrás dirigir bien tus flechas. Evidentemente, la labor de los padres es importante, pero no es la única. Los jóvenes tienen mucho que decir en ese sentido, ¿verdad? Por eso, como joven, ¿qué puedes hacer personalmente para hacer frente a la crisis? Mira lo que dice la Biblia, por favor. Busquemos 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7. La parte final del texto de 1 Timoteo 4, 7. Allí dice, por otra parte, ve entrenándote con la devoción piadosa como mira. Entrénate con la devoción piadosa como mira o como meta. ¿Qué es la devoción piadosa? La devoción piadosa es un sentimiento. Es un sentimiento de profunda reverencia a Jehová. Es una reacción de tu corazón que te moverá a vivir de un modo que agrade a Jehová, pero porque le amas, sin que nadie te fuerce, sin que nadie te obligue. Es un sentimiento personal, propio. Por eso, si practicas la devoción piadosa, si desarrollas estos sentimientos para con Jehová, entonces podrás hacer frente a la crisis actual. Podrás defenderte. ¿Qué vas a lograr? Intimidad con Jehová. Intenta imaginarte un privilegio mayor que ser amigo de Jehová. Que Jehová, cuando te vea, diga, mira, mi amigo o mi amiga. ¿Ves algún privilegio mayor? Pues eso es lo que ayudará el que desarrolles la devoción piadosa. ¿Cómo te ayuda en tu vida diaria la devoción piadosa? Este sentimiento, esta reacción del corazón. Mira, es como cuando acercas la mano al fuego. Al principio, sobre todo en invierno, uno puede notar cierto gustirrinín. Cuando acercas la mano al fuego, calentito, muy bien. Pero si la sigues acercando, llega un momento en que te quemas. ¿Y qué pasa? De manera instintiva, sin que te fuercen ni obliguen, tú reaccionas apartando la mano del fuego. Pues la devoción piadosa tiene este mismo objetivo. O sea, sin que nadie te fuerce ni te obliguen, cuando percibes que algo puede quemar tu relación con Jehová, te apartas. Eso es lo que hace la devoción piadosa. Por eso es fundamental
para que puedas resistir los ataques de Satanás el diablo. Fundamental. Nunca olvides que Satanás el diablo no es tu amigo, es tu enemigo. Eso sí, se presentará de maneras sutiles, audaces, astutas, para que llegues a convertirle en su amigo, para que le agregues a tu grupo íntimo. Pero mira, joven, ¿qué les espera a los que se dejan entrampar por Satanás? La Biblia también es muy clara. Mira, Mateo capítulo 7, versículo 13. Busquemos juntos, por favor, Mateo 7, versículo 13. Mira lo que dice la Biblia. Decía el propio Jesucristo un consejo amoroso. Dice, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción y muchos son los que entran por él. Bueno, por este camino ancho y espacioso van las personas que no quieren vivir a la manera de Jehová. Piensan que es restrictivo. O sea, que vivir como Jehová quiere coarta tu libertad y que eso es restrictivo. Por eso, un camino ancho y espacioso te permite hacer lo que quieras sin tener que rendir cuentas ni a padres, ni a ancianos, ni a nadie. ¿A dónde conduce? A la destrucción. ¿Pero por qué son muchos los que entran por él? Porque vivir sin restricciones aparentes es atractivo. Claro, hombre, Satanás se encarga de que sea atractivo, no te va a poner algo que encima inicialmente ya te dé mala impresión. Mira, podemos traer a nuestra memoria el cuento de Blancanieves. Seguramente que la gran mayoría conocemos el cuento, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella viejecita de apariencia frágil e inocente que intentaba plantarse ante Blancanieves como alguien que le quería hacer un favor? Mira, unas manzanicas, bien ricas y tal, muy bien. Pero ¿qué escondía esa apariencia frágil e inocente? Un motivo oscuro, la muerte de Blancanieves porque la manzana estaba envenenada, ¿verdad? Bueno, pues mira, joven, por favor, recuerda, Satanás es como esa viejecita. Se intenta aparecer ante nosotros como alguien frágil, inocente y que lo único que quiere hacerte es un favor. Y también ofrece manzanas apetecibles y jugosas, pero que esconden un motivo oscuro. Quien mordisquea de la inmoralidad sexual, del espíritu de independencia, del materialismo, del entretenimiento exagerado, quien mordisquea de eso, Mateo 7:13, eso conduce a la destrucción. ¿Te parece atractivo eso? En absoluto, ¿verdad? Por eso, no olvides cuál es la realidad sobre el diablo. No lo olvides. La Biblia le pinta como un león rugiente que procura devorarte, pero que a veces utiliza la astucia. Pablo decía, mira, tengo miedo. De la misma manera que Satanás sedujo a Eva, que también vuestras mentes sean corrompidas. Tengo miedo. ¿Recuerdas cuál fue la manera astuta como Satanás sedujo a Eva? O sea, ¿es realmente el caso que Dios te ha dicho que no puedes comer de nada? O sea, no. De esto. Es que Dios sabe. ¿Cuál fue el mensaje sutil que le lanzó el diablo a Eva? Tu Dios te impide disfrutar de la vida. ¿Te suena familiar, joven, ese mensaje? ¿Cómo que no podéis tener relaciones sexuales sin estar casados? ¿Es eso así? ¿Es realmente el caso? O sea, ¿es realmente el caso que no puedes emborracharte? ¿Que no puedes fumar? ¿Que no puedes ir a las discotecas y divertirte y tal? Mensaje, tu religión te impide disfrutar de la vida. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Que mi religión me impide disfrutar de la vida? Si mi religión me impide algo, es de acabar como Adán y Eva. Pero joven, es verdad que ser joven hoy es un deporte de riesgo. Lo reconocemos. Claro, tú vas el lunes a clase y tus compañeros empiezan a contarte lo que han hecho el fin de semana. Y el más gamberro es el rey. El que las ha hecho peores es el admirado. Y ahora te preguntan a ti, ¿y tú qué has hecho el fin de semana? Predicar y reunión. ¿Cómo? ¿Perdona? No, predicar y reunión. ¿Qué es eso? Y tú les explicas lo que es. No, pues mira, vamos a hablar de las buenas nuevas del reino de Dios, de la Biblia. Qué aburrido. Qué aburrimiento. Por lo tanto, joven, no te avergüences de lo que eres. Un testigo fiel de Jehová. Alguien a quien le importa
O sea, que la persona más importante del universo sepa de tu existencia, de tu nombre, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Que la persona más importante del universo quiera que vivas para siempre. ¿Eso qué merece? O sea, merece nuestra más absoluta devoción, ¿verdad? Pero hay un problema, que muchos sabiendo esto se dejan entrampar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Mira, ¿recuerdas lo que hemos leído en 1 Timoteo 4:7? Ve entrenándote. La devoción piadosa ni se hereda ni se transmite por los genes. Es un sentimiento que hay que entrenar. ¿Qué forma parte de tu entrenamiento para que llegues a amar a Jehová? Es el ABC, no vamos a descubrir nada nuevo. La oración. Por eso, joven, pregúntate, ¿tengo el hábito de hablar con Jehová como si fuera alguien real, como mi amigo? ¿De qué clase son mis oraciones? ¿Son excesivamente formalistas mis oraciones privadas? ¿O le hablo a Jehová como un padre? ¿Qué hay de la lectura de la Biblia? ¿Lees todos los días un poquito la Biblia? Con reflexión. Aunque haya cosas que no entiendas, pero intentas captar lo que Jehová piensa de las cosas. ¿Lees todas las revistas? ¿Te preparas las reuniones? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo utilizas tu tiempo libre? Todas estas preguntas ayudan a que uno se entrene para amar a Jehová. Entrénate para que, como dice Romanos 12:2, puedas probar lo que es la buena, acepta y perfecta voluntad de Jehová. ¿Qué va a lograr nuestro entrenamiento? Si tú te entrenas con la devoción piadosa como mira, ¿qué va a lograr? Mira, satisfacción ahora. Por ejemplo, ahora uno puede tener vidas familiares felices. También podemos tener cierto grado de salud física por evitar hábitos que lo único que hacen es perjudicar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra salud. Satisfacción y felicidad. Verdaderos amigos. Un propósito en la vida. Muchas personas pagan auténticas millonadas por tener algo a lo que aferrarse. Y nosotros miramos a nuestro alrededor y es que tenemos no solamente un clavo, muchos, donde podemos agarrarnos para sentir satisfacción. Eso ahora. ¿Y en el futuro? ¿Qué clase de futuro te dice Jehová que te espera? Bueno, seguramente que recuerdas muchas citas bíblicas, Revelación 21:4, Salmo 37, los justos poseerán la tierra, donde el llanto, el lamento, el clamor, el dolor desaparecerán. ¿Alguien te da más? ¿Alguien te puede dar más? Quizás te pueden prometer cosas, pero que te las vayan a dar. ¿Qué es lo único que pide Jehová de ti? Mira, para finalizar, busquemos por favor el Proverbio 27:11. Proverbios capítulo 27, versículo 11. Dice así: sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti? Que seas sabio. Solo eso. Sé sabio. Y alegra el corazón de tu Padre Celestial. Por eso, como hemos visto en esta conferencia, la crisis es real, es verdad, pero no estamos sin ayuda. Por eso, padres, que con vuestro ejemplo y vuestra educación, basada en la Biblia, podéis ayudar a vuestros hijitos, a vuestros queridos hijos, vuestra herencia, a que amen a Jehová. Y jóvenes, practicando la devoción piadosa, regocija el corazón de Jehová. Por eso, joven, que con tu vida consigas que Jehová se siga sintiendo muy orgulloso de ti. Muchas gracias, hermano Gorgostegui, por presentarnos esta información de una manera tan bonita. Lo hemos disfrutado mucho. La semana que viene también tendremos la oportunidad de escuchar otro discurso público. En esa ocasión el tema será ¿cómo es posible que un Dios de amor permita la maldad? Ahora dejamos a nuestro hermano Óscar Martínez que nos dirija en el estudio de la Atalaya.
Después del interesante discurso que hemos tenido esta mañana, muy bueno para los jóvenes, pero muy práctico también para todos, pasamos a la segunda parte de nuestra reunión. Si podéis cambiar de posición, entonaremos juntos una canción de alabanza a Jehová que sirve como transición. La canción es la número 51 y el tema de la misma es «Estamos dedicados a Dios», basada en Mateo 16, 24. Canción 51. Pues podemos sentarnos y abrir nuestros ejemplares de la Atalaya, edición de estudio, por el segundo de los artículos de la misma, uno que conecta con el de la semana pasada. La semana pasada vimos que el objetivo cuando conducimos estudios bíblicos es que lleguen a bautizarse. Y comentamos que bautizarse no es una buena idea, una sugerencia que si quieres sigues, es un requisito. Jehová lo dice. La demora innecesaria alejaría a uno de la vida eterna. Pues hoy vamos a analizar lo que tiene que ver con, sobre todo, los padres, para ayudar a sus hijos, como dice el tema, a progresar y bautizarse. Texto temático, Hechos 22:16. ¿Por qué te demoras? Levántate, bautízate. Así veremos información útil para los padres, pero también para todos en la parte final del artículo. Al acabar, veremos qué aprendemos de estos tres textos bíblicos, Colosenses 1, 9 y 10, Eclesiastés 12, 1 y Santiago 4, 17, que inciden en tres ideas del artículo. La necesidad de conocimiento exacto, la prioridad a las cosas espirituales, no a la educación, y porque uno no se bautice no deja de ser responsable ante Jehová. Esa es la idea. Pues vamos a disfrutar de analizar durante los próximos 60 minutos, Jehová mediante, el artículo tan interesante que tenemos delante, y comenzamos con ánimo para que todos, si posible es, digamos algo durante el estudio de la Atalaya. El hermano Emilio III es nuestro lector y leemos el párrafo de apertura. Durante varios meses repetí a mis padres que tenía el deseo de bautizarme y ellos hablaron conmigo al respecto muchas veces. Querían estar seguros de que entendía la seriedad de mi decisión.
Por fin llegó el día de aquel acontecimiento trascendental de mi vida, el 31 de diciembre de 1934. Así cuenta una hermana llamada Blossom Brandt lo que ocurrió cuando decidió bautizarse. Hoy día, los padres cristianos también quieren ayudar a sus hijos a tomar buenas decisiones. Retrasar sin necesidad el bautismo de sus hijos puede provocar problemas espirituales. Pero, como es lógico, los padres quieren estar seguros de que antes de que sus hijos se bauticen, estén preparados para asumir la responsabilidad de ser discípulos de Cristo. Muchas gracias. Pregunta 1. ¿De qué quieren estar seguros los padres cristianos antes de que sus hijos se bauticen? Ariadna Salvanés. Pues de que estén preparados para asumir esta gran responsabilidad. Muy bien, excelente. Hermana Smith, Estrella. Y también que tenían que estar seguros que entendían la seriedad de la decisión para bautizarse. Muy bien. ¿Qué experiencia se cuenta aquí que ilustra muy bien lo que acabáis de comentar? En el párrafo. Hermana Fonseca, Maribí. Pues la experiencia de la hermana Blossom Brandt, que dice que ella pasó varios meses diciéndole a sus padres que se quería bautizar y que ellos sí conversaron con ella sobre este asunto, pero claro, ellos querían estar seguros de que ella entendía lo serio que es ese paso, ¿no?, del bautismo. Y al final, bueno, sí, la hermana se bautizó. Y entonces, claro, es lógico que los padres hoy en día pasa lo mismo. Quieren estar totalmente seguros de que entienden lo serio que es ese paso y lo importante y les da como miedo. Es verdad. La hermana aquí, sí, por favor. Pero también es cierto lo que dice Santiago 4:17, que si uno sabe lo que es correcto y no lo hace, está cometiendo un pecado. Así que, aunque es cierto que a lo mejor los padres intenten estar convencidos de que sus hijos quieren tomar esa decisión, si intentan retrasar ese bautismo, puede ser que provoque problemas espirituales a los hijos. Y desde luego los padres no estaban mal espiritualmente. Si queréis tomar nota o buscar después en la Westover Library, Atalaya 1 de octubre del 93, páginas 5 al 9, cuenta la historia de esta hermana y tuvo unos padres magníficos. Mamá se bautizó, su mamá, a los 10 años y una vida de servicio a Jehová. Así no eran padres no espirituales, pero querían estar seguros de que la niña sabía lo que hacía. Pues abundamos en la idea. Leemos el párrafo 2 con Emilio. Algunos superintendentes de circuito están preocupados porque conocen a jóvenes de unos 20 años criados en familias de testigos y que todavía no se han bautizado. La mayoría van a las reuniones, salen a predicar y se consideran testigos de Jehová. Sin embargo, por algún motivo, no se deciden a dedicar su vida a Jehová y bautizarse. ¿Cuál puede ser la razón? En algunos casos son los padres quienes les han dicho que esperen. ¿Qué motiva a algunos padres testigos a retrasar el progreso y el bautismo de sus hijos? En este artículo veremos 4 cosas que pueden preocuparles. ¿Qué problema, dice la parte A, han visto algunos superintendentes de circuito? Hermano González, Antonio. Pues los problemas que han visto es que jóvenes nacidos en la verdad, ya con 20 años de edad, están en estas congregaciones y no han dado el paso del bautismo. Y entonces se pregunta cuál puede ser la razón. El caso es que ellos van y salen a predicar y van a las reuniones de una forma regular, pero el asunto es que el por qué no se han bautizado ya con 20 años. Es verdad. Hermana Corcostei, Carol. Sí, quizás con 20 años sí que han tomado otras decisiones que también son hasta cierto punto trascendentales, pues que van a estudiar o que van a trabajar. Incluso quizás algunos han empezado una relación de noviazgo. Por eso preocupa que una decisión tan trascendental pero a la vez que no tiene riesgos, que es el servir a Jehová, no la hayan podido tomar aún. Cierto, muy bien. Parte B. ¿Y qué veremos en este artículo al hilo de estos comentarios? Hermana López, Rosa. Puesto que esta situación de que estos jóvenes no se hayan bautizado a veces es porque sus padres les han aconsejado que esperen,
Pues entonces la pregunta que vamos a ver o que se va a ver en el estudio es ¿qué motiva a algunos padres testigos a retrasar el progreso y el bautismo de sus hijos? Es verdad. Y en respuesta a la misma que veremos durante el artículo, hermana González, Puri. Pues a lo largo de todo el estudio veremos 4 cosas que pueden preocupar a los padres también. Eso es. Muy bien, pues preocupación razonable. Vamos a hablar de 4 preocupaciones y con buenos argumentos bíblicos para disiparlas. La primera de ellas, ¿tiene mi hijo suficiente edad? Leemos y comentamos el 3. Es comprensible que a los padres de Blossom les preocupara si su hija tenía suficiente edad para entender lo que significa el bautismo y por qué es tan importante. ¿Cómo pueden saber los padres si su hijo está preparado para dedicar su vida a Jehová? ¿Qué les preocupaba a los padres de Blossom y a otros? Seguro que también. Hermana Salvanés, Sonia. Pues les preocupaba si su hija tenía suficiente edad para entender lo que significa e implica el bautismo. Muy bien, excelente. Pues eso es lo que preocupaba, ¿verdad? Una mano ahí. Hermana Reyo, Maribel. Por eso surge la pregunta que cómo pueden saber los padres si su hijo está preparado para dedicar su vida a Jehová. Vale, pues vamos a contestarla. Leemos Mateo 28, 19, 20 y el párrafo con el hermano Emilio. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Como vimos en el artículo anterior, la Biblia no fija una edad a la que bautizarse. Aún así, los padres hacen bien en meditar en lo que significa hacer discípulos. La palabra griega que en Mateo 28, 19 se traduce «hagan discípulos» tiene el sentido de enseñar a las personas con el propósito de que lleguen a ser seguidoras de alguien. El discípulo de Jesús es el que aprende y entiende sus enseñanzas y está decidido a obedecerlas. Por tanto, la meta de los padres testigos debe ser enseñar a sus hijos desde bebés para ayudarlos a bautizarse y ser discípulos de Cristo. Por supuesto, un bebé no cumple los requisitos para bautizarse, pero la Biblia indica que incluso niños muy pequeños pueden llegar a entender y valorar las verdades de la Biblia. Muchas gracias. ¿Cómo ayuda a los padres el mandato de Jesús de Mateo 28, 19 y 20? Hermana María. Ser discípulo de Jesús es el que aprende y entiende sus enseñanzas y está dedicado a obedecerlas. La Biblia no fija una edad a la que debe bautizarse e incluso pueden nacer los niños muy pequeños, pueden llegar a entender y valorar las verdades de la Biblia. Es cierto. Ana García, Lina. Por eso es importante que los padres, desde que los niños son bebés, trabajen con ellos, mediten en lo que significa ser discípulo de alguien, como ya se ha explicado, en este caso ser discípulo de Jesús, y entonces cuando los niños crezcan entenderán que bautizarse para ser seguidor de Cristo es imprescindible. Muy bien. Hermano Salvanés, Pablo. Sería un error aplicar estos versículos solo a la predicación, como muchas veces, y de hecho lo hacemos revisitas, nos esforzamos por hacer estudios bíblicos y el propósito es que las personas sean discípulas de Cristo, llegarlos a enseñar lo que Él mandó y bautizarlos. Pues en el caso de los hijos tenemos el mismo trabajo, enseñarles lo que Cristo dijo y que lleguen a ser siervos de Jehová. Así es. Hermano Fonseca, Fernando. Sí, aquí el enseñar requiere pues que las verdades que les enseñemos pues que lleguen a lo más profundo de su corazón, que cuando ellos tengan que tomar decisiones, que no sea porque es lo que mis padres quieren, sino lo que yo quiero, lo que yo siento en el corazón, que le lleguen a lo más profundo para que ellos puedan tener la suficiente madurez para poder decidir por sí mismos y saber lo que es la verdad. Muy bien. Hermano Montemayor, Nuri.
un niño empieza a ser discípulo en el sentido seglar cuando va al colegio. Y a los 11 años incluso está aprendiendo materias bastante profundas. Con lo cual, pretender que no pueda entender las verdades bíblicas sería absurdo porque son mucho más simples o más sencillas de comprender. El otro elemento es valorarlo, ¿no? Valorarlo, que llegue a su corazón, pero desde un punto de vista intelectual, un niño muy pronto puede aprender las cosas fundamentales de la Biblia. Desde luego. Veamos 5 y 6, un ejemplo a analizar. El discípulo Timoteo decidió servir a Jehová cuando aún era joven. El apóstol Pablo dijo que Timoteo conocía las enseñanzas de las Escrituras desde la infancia, es decir, desde que era un bebé. Fueron su madre y su abuela, que eran judías, quienes le inculcaron amor por las Escrituras, pues su padre no servía a Jehová. Como consecuencia, cultivó una fe muy sólida. Para cuando tenía unos 20 años, ya llenaba los requisitos para recibir responsabilidades especiales en la congregación. Por supuesto, no hay dos niños iguales. Cada uno madura a una edad diferente. Algunos son todavía pequeños cuando alcanzan cierta madurez mental y emocional y dicen que quieren bautizarse. Otros tardan un poco más en estar preparados para dar este paso. Los padres que comprenden esto no presionan a sus hijos para que se bauticen, sino que los ayudan a progresar a su ritmo. Sienten una gran alegría cuando ellos se toman en serio las palabras de Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Sin embargo, nunca deben olvidar que su meta es que sus hijos sean discípulos de Cristo. Con esto presente, hacen bien en preguntarse, ¿tiene mi hijo el conocimiento necesario para dedicarse a Dios y bautizarse? Muchas gracias por la lectura. Al ver lo que dice la Biblia sobre Timoteo, ¿a qué conclusión llegamos respecto a su bautismo? Hermana Patricia Rodríguez. Que debió suceder muy pronto, porque para cuando tenía 20 años ya recibió responsabilidades especiales dentro de la congregación, con lo cual debió haberle dado tiempo a madurar para esa edad, ¿no? Para cuando tenía 20 años. Y es interesante que dice el párrafo que desde pequeño ya conocía las enseñanzas, no es que las escuchara, sino que ya las comprendía y podía explicarlas. Así es, hermana Martínez. Fanny. Cuando estos ancianos de Listra dieron buenos informes de Timoteo, ya era un joven de alrededor de 20 años, al final de su adolescencia, y las publicaciones apuntan que probablemente se hicieron cristianos 2 años antes, durante el primer viaje misional de Pablo a Listra, así que en plena adolescencia de Timoteo. Entonces vemos que él no demoró el bautizarse, porque 2 años después ya era un cristiano maduro, aun siendo joven, y que pudo recibir grandes responsabilidades, nada menos que acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Muy bien, excelente. Sí, como dice muy bien el párrafo, conoció los santos escritos, pero no nació en un hogar cristiano. La mamá y la abuela conocieron la verdad en los años 47 y 48, y ya en el 50 acompaña a Pablo. Así que él se crió en un hogar judío, por eso conoció las Escrituras, pero no estaban en la verdad. Su madre ni su abuela, y su padre menos, era una persona gentil. Así fue un joven que decidió bautizarse. La parte B. ¿Cuál es la mejor manera que tienen los padres de ayudar a sus hijos? Hermana Mercedes Morata. No presionando a sus hijos para que se bauticen, sino que los ayudan a progresar a su ritmo. Muy bien, excelente. Hermano Barrio Nuevo, Juan Manuel. Y otra lección que aprendemos de Timoteo y de las mujeres que lo educaron es que no hay que perder tiempo desde la infancia. Y la palabra original ahí que se utiliza puede referirse incluso hasta a una criatura no nacida. O sea, prácticamente desde que nacen necesitan empezar a recibir educación. Y luego ya el bautismo dependerá del joven y de su ritmo de progreso. Excelente. Ana Rodríguez. Juli.
A mí me llama la atención que ya es la segunda vez que el esclavo pone que deben enseñar los padres a sus hijos con una meta. O sea, porque una cosa es enseñar la verdad y bueno, pues ahí a ver si crece en su corazón. Pero como dice, nunca deben olvidar que su meta es que sus hijos sean discípulos de Cristo. Entonces, cuando esa meta está clara, pues habrá muchas ocasiones en que se la presenten a sus hijos también como una meta a seguir. Muy bien, excelente. Hermana Alonso, Esperanza. El Proverbios 27:11 es muy interesante, ¿no? Porque dice, sí, sabio hijo mío. Estas palabras los padres las debemos de tener en cuenta, de hacer que los hijos entiendan lo que significa el bautismo, el dedicarse a Jehová, y eso va a regocijar el corazón tanto primero de Jehová y después de los padres. Pero también hay que entender que no todos los hijos progresan de la misma manera, aun siendo de la misma familia. Esto es algo muy interesante que los padres deberíamos de tener en cuenta. Es verdad. Hermano Rodríguez, Antonio. Gracias. Lo que he aprendido muy bien de estos párrafos de la Atalaya es que no se trata de una edad, porque muchas veces los padres dicen es que tiene 14 años, es que tiene 11, es que tiene 10. Aquí no está hablando de edades. Puede ser que cualquier edad vale si se cumplen estos requisitos que se están expresando en estos párrafos. O sea, lo que está diciendo a los padres es que hay otros factores que no tienen nada que ver con la edad. Y eso es lo que tienen que ver. Lo que era muy común en las oraciones. No, es que es muy joven, tiene 12 años. Eso no es el asunto. Gracias. Pues hemos contestado muy bien la pregunta del subtítulo, ¿verdad? ¿Tiene mi hijo suficiente edad? Pues tú como padre ya contestarás la pregunta. Aquí hay buenos argumentos para pensar si la edad que tiene le permite, tal vez sí, tomar una decisión consciente y apropiada. La siguiente pregunta es, ¿y tiene mi hijo suficiente conocimiento? ¿Es tan jovencito? Pues vamos a ver el equilibrio en este asunto. Leemos y comentamos el 7. Como es lógico, los padres les enseñan la verdad a sus hijos con el deseo de que la conozcan bien. Es ese conocimiento el que hará que sus hijos deseen dedicar su vida a Jehová. ¿Significa esto que tienen que conocer hasta el más mínimo detalle de cada una de las enseñanzas de la Biblia antes de poder dedicarse y bautizarse? Claro que no. De hecho, toda persona que se bautiza debe seguir adquiriendo conocimiento exacto. Entonces, ¿cuánto conocimiento hay que tener antes de bautizarse? Leemos Colosenses 1, 9 y 10 y nos da la base bíblica para lo que vamos a comentar. Hermano Uréndez, Josué. Por eso nosotros también, desde el día en que lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes y de pedir que se les llene de conocimiento exacto de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden de una manera digna de Jehová, a fin de que le agraden plenamente mientras siguen llevando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento exacto de Dios. Muchas gracias. Pues incluiréis ideas de este versículo tan interesante. La pregunta, ¿es necesario conocer hasta el más mínimo detalle de la Biblia para poder bautizarse? Explique. Vamos a ver. Hermano Montemayor, Ernesto. No necesariamente. Claro, los padres quieren asegurarse de que tenga suficiente conocimiento como para entender lo que está haciendo, pero pretender que uno conozca a la perfección o el más mínimo detalle de la verdad no es realista, porque todos seguimos aprendiendo con el tiempo. Y de hecho aquí en este texto de Colosenses que hemos leído, dice mientras siguen llevando fruto y aumentando en el conocimiento exacto de Dios. O sea que hasta personas ya bautizadas y maduras siguen aumentando en ese conocimiento. Ya lo creo. Muy bien, pues avanzamos. Leemos los párrafos 8 y 9, por favor. Nos ayudará a responder esta pregunta el caso de una familia del siglo I. Hacia el año 50, Pablo visitó la ciudad de Filipos durante su segundo viaje misionero. Él y su compañero Silas fueron detenidos y encarcelados bajo acusaciones falsas. Esa noche, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y se abrieron todas las puertas. El carcelero
temiendo que los prisioneros habían escapado, estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo no lo dejó hacerlo. Él y Silas les predicaron al carcelero y a su familia. Estos llegaron a valorar tanto lo que aprendieron sobre Jesús que se bautizaron sin demora. ¿Qué nos enseña este relato? Es posible que el carcelero fuera un soldado romano retirado y no conocía las Escrituras, de modo que para hacerse cristiano necesitaba aprender las verdades fundamentales de la palabra de Dios, entender lo que significa ser un siervo de Jehová y estar resuelto a obedecer las enseñanzas de Jesús. En poco tiempo logró tener un conocimiento básico y un aprecio por la verdad que lo motivó a bautizarse. Como es lógico, tuvo que seguir aprendiendo después del bautismo. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres si un hijo les dice que quiere bautizarse porque ama a Jehová y desea obedecerle? Pueden decirle que hable con los ancianos de la congregación para que estos vean si llena los requisitos para el bautismo. Igual que los demás discípulos que se bautizan, él continuará aprendiendo el propósito de Dios por toda la eternidad. Gracias. Muy buenas ideas en estos párrafos que vais a comentar ahora. ¿Qué aprendemos del relato sobre Pablo y el carcelero? Primero, ¿nos resume alguien el relato? ¿Qué pasó con Pablo y un carcelero en Filipos una noche del año 50 de la Era Común? Para luego saber qué aprendemos del relato, ¿verdad? Sí, veo las manos, gracias. Estoy buscando a alguien que no haya comentado todavía. Así que, hermano de Lucas, Enrique. Bueno, este hombre, después de un terremoto, quería quitarse la vida, pensando que todos los presos habían escapado. Recibió un testimonio de Pablo, también de su acompañante, y no se quitó la vida. Y lo significativo de este relato, en armonía con lo que estamos comentando, es que recibió un testimonio completo de las Escrituras sin tener un conocimiento. Él no era, como menciona la atalaya, posiblemente no conocía nada de las Escrituras, pero lo que decidió hacer él y todos los suyos, dice el relato, que sin demora decidieron bautizarse. Así fue, los acontecimientos fueron bastante rápidos. Ya lo creo, excelente. Mano Hipólito. Vicente. Entre otras cosas, lo que aprendemos de este relato es que cuando una persona llega a conocer las enseñanzas básicas, si le motiva a amar intensamente a Jehová y dedicar su vida y bautizarse, no se requiere conocer hasta el mínimo detalle de todo lo que viene en la Biblia. Con las enseñanzas básicas, si le motiva, las entiende, es suficiente. Excelente punto. Muy bien. Manuel Rodríguez, Pedro Luis. Sí, el párrafo comenta dos ideas básicas para llegar a esta conclusión. Es que tuvieron un conocimiento básico y aprendieron por la verdad o mostraron aprecio por la verdad, lo que les motivó a bautizarse. Así cualquier joven en esa situación, pues tener un conocimiento básico de las Escrituras y de Jehová y tener ese aprecio por la verdad, pues le influirá ese aprecio para bautizarse. Así es. Parte B. No hay parte B. ¿Qué información podrían tener en cuenta los padres si es que su hijo expresa el deseo de bautizarse? Hermano Aguilar, Juan. Se tienen que asegurar no solo de enseñarle las verdades básicas que vienen en la Biblia, sino que este conocimiento llegue a su corazón. Y por eso es importante que perseveren en esto. En algunos hijos, como hemos visto antes, que maduran a su ritmo, en algunos entrará directamente el corazón y en otros igual habrá que excavar un poco más. Es verdad. Hermano Pichel, Gerardo. Por otra parte, parece interesante lo que dice la atalaya, que tal vez quisieran que los ancianos tuvieran algo que decir en este contexto. Y si los ancianos le hacen preguntas, obviamente no miran como padres a la criatura, sino si es un discípulo de verdad. Y esto protege contra ser demasiado exigentes por parte de algún padre o tal vez demasiado lanzado
por parte de otros. Eso es, muy bien. Hermana Ruiz, Eli. Sí, también la nota nos remite al libro de los jóvenes, el volumen 2, capítulo 37, que puede ayudarles a razonar con su hijo mediante preguntas y también verdadero o falso, ver hasta qué punto él entiende lo que es el bautismo y si está preparado. Y también sabemos que en el libro organizado hay capítulos que pueden ayudarles tanto al padre como a los hijos. Excelente, muy bien. Hermana Rodríguez, Patricia. Y el párrafo habla, y en varias ocasiones la Atalaya lo repite, el conocimiento de las verdades básicas de la Biblia. Y a veces podríamos decir, bueno, ¿y cuáles son las verdades básicas de la Biblia? Y no saber muy bien dónde está el listón, o pensar que se requiere más conocimiento de lo que nosotros pensamos. Como decía Eli, el libro organizado es una gran ayuda. Ahí están las preguntas para el bautismo, con lo cual un padre puede leérselas y también considerarlas con los hijos para ver qué conocimiento les falta de las verdades básicas. Bien. Hermana de Lucas, Teresa. Y en esta línea también tenemos aquí la cita al Ministerio de Abril de 2011, que habla acerca de por cuánto tiempo se espera que demos clases a alguien que progresa, o en este caso estudia a nuestros hijos, y habla acerca que es mejor continuar el estudio o no terminarlo hasta que se concluyan los libros. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y el libro Manténganse en el amor de Dios. Quizás se bauticen antes de que terminen estas dos publicaciones, especialmente la segunda, pero deberían de terminar estas dos publicaciones para asegurarnos de que conocen las verdades fundamentales de la Biblia. Excelente, muy bien. Dice ese ministerio, los ancianos deben comprobar, en cursiva, que entienda con claridad las enseñanzas básicas de la Biblia y que esté viviendo de acuerdo con ellas. Y los dos libros son un requisito que está apareciendo regularmente en nuestras publicaciones. Pues los padres tienen ya aquí un montón de elementos para contestar la pregunta, ¿tiene mi hijo suficiente conocimiento? Pues tal vez sí. Si lo tiene, pues los ancianos lo valoran y tal vez es un candidato para el bautismo. Siguiente cuestión que puede surgir, ¿y cuál es la mejor educación para mi hijo? Pues analizamos la idea. Leemos 10 y 11, por favor. Algunos padres creen que lo mejor para su hijo es que antes de bautizarse estudie una carrera y busque un buen empleo. Y es posible que sus intenciones sean buenas, pero ¿ayudan así a sus hijos a ser felices de verdad? Y sobre todo, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Qué quiere Jehová que hagamos con nuestra vida? Es importante recordar que este mundo y todo lo que hay en él son contrarios a lo que Jehová quiere y piensa. ¿Qué es lo que mejor puede proteger a un niño contra Satanás, su mundo y el modo de pensar de éste? Que sea un buen amigo de Dios. Si los padres les dan prioridad a las metas materialistas, es probable que su hijo crea que las cosas del mundo son más importantes que su amistad con Jehová. Sin duda, ningún padre testigo desea que este mundo influya en las decisiones que toma su querido hijo. Lo cierto es que la única manera de ser felices de verdad es poniendo a Jehová en primer lugar en la vida. Gracias, Emilio. Parte A. Primero, ¿qué creen algunos padres? Ismael de Lucas. Algunos padres creen que lo mejor para su hijo sería que antes del bautismo pues se estudie una carrera o buscaran un buen trabajo. Ese es un argumento. Pues habrá que ver si Jehová va por el mismo lugar. Vamos a leer las citas bíblicas que se nos indican y después las comentamos. Eclesiastés 12:1 primero, hermana Olivia, y Bruni, Salmo 1, 2 y 3. Adelante. Eclesiastés 12:1, si te parece bien. Acuérdate ahora de tu magnífico Creador en los días de tu mocedad, antes que procedan a venir los días calamitosos o hayan llegado los años en que dirás, no tengo en ellos deleite. Gracias, Olivia. Y ahora Bruni nos lee Salmo 1, 2 y 3, por favor. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee su ley en voz baja. Y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua,
que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita, y todo lo que haga tendrá éxito. Gracias. Pues una buena base bíblica para incorporar en los comentarios. Parte B, ¿cuál debería ser la primera prioridad de un padre? El hermano aquí, sí, por favor. Pues como bien salido en el 13.12.1, en los días de mocedad, inculcarle la verdad bíblica, ese conocimiento básico a sus hijos. La razón por la que a lo mejor un padre podría estar un poco equivocado es que primero estudie una carrera, busque un empleo y luego pues se bautice, pero a lo mejor puede ser demasiado tarde. Cuando uno antepone los asuntos espirituales, lo demás va por relación, ¿no? Por eso, si uno no, como padre, sus hijos no lo hace discípulos de Cristo, pues puede ser este mundo, pues también se lo lleve y no sea lo debido. Es verdad. Hermana Tercero, Mari Carmen. Sí, además, realmente lo que los padres quieren es que ellos tengan una relación estrecha con Jehová de amistad, pero claro, si ellos mismos son los que dan prioridad a metas materiales, ya el ejemplo que le están dando a sus hijos no es el que realmente al final la meta que ellos consiguen es la que es. Entonces eso tienen que mirarlo y realmente poner a Jehová en primer lugar en su vida, tanto ellos los primeros en sus pensamientos como para poder inculcárselo a sus hijos y que ellos lo hagan así. Excelente. Hermano Ruiz, José Manuel. Algunos padres piensan que si estudia una carrera esto es lo que realmente le va a dar éxito en la vida, pero hemos leído en Salmo 1, 2 y 3 que esto no es así, porque dice que si leen la ley de Jehová, si pone todos los principios en primer lugar, entonces dice la frase final, entonces es cuando tendrá realmente éxito. Y es éxito porque en la primera carta de Juan 2, 15 al 17 dice que el mundo va pasando y también su deseo. O sea, el éxito de un padre es que su hijo siga viviendo. Entonces una carrera no le va a proveer la vida. Y sin embargo, cuando estudie la palabra de Dios, cuando se centre en asuntos espirituales, sí lo conseguirá. Y siempre y cuando dedique su vida a Jehová. Muy bien, excelente. Así, después de ver este subtítulo, ¿cuál es la mejor educación para mi hijo? Eso ya no depende de la edad, ¿verdad? Está claro. Hermana Reyo, Lidia. Sí, pues como hemos visto, la educación que le puede proteger de Satanás y la influencia de este mundo y le puede ayudar a ser un buen amigo de Jehová. Muy bien, pues no hay mejor educación que esa. Bueno, una pregunta que puede surgir a algunos padres, y si se bautiza pronto y comete un pecado y es expulsado, vaya drama. Vamos a ver cómo ayudar a un padre si tiene ese punto de vista. Leemos y comentamos el 12. Una testigo le dijo a su hija que no se bautizara todavía. ¿Por qué? Ella misma explicó: me da vergüenza reconocer que la razón principal fue que algún día mi hija podría ser expulsada. Igual que esa hermana, algunos padres piensan que es mejor que su hijo no se bautice hasta que haya pasado la edad en que se toman decisiones insensatas. Tal vez razonen que a su hijo no se le podrá expulsar mientras no esté bautizado. Pero en realidad se están engañando. ¿Por qué? Gracias. Pregunta 12. ¿Por qué les han dicho algunos padres a sus hijos que no se bauticen todavía? Que esperen un poquito. Hermano de Lucas. Porque mientras no estén bautizados puedan pensar que no puede ser expulsado su hijo, así que ese puede ser un motivo por el que no quieren que su hijo dé ese paso. Así es. Vamos a ver. Hermano González, Antonio. Aunque vemos de que su hijo, si tiene ya un conocimiento sin ser bautizado, sabe lo que está bien y lo que está mal, ante Jehová tiene responsabilidad también, y por lo tanto puede ser también por parte, o sea, puede pecar. Muy bien, vamos a ver esto en el párrafo siguiente, ¿verdad? Los argumentos, pero todavía viendo la preocupación del padre. ¿Por qué pudiera tener alguna base la preocupación del padre? Ahí hay algunas citas bíblicas. Hermano Tercero, Emilio. Sí, en Proverbios 22:15 dice que la tontedad está atada al corazón del muchacho. Entonces algunos padres pueden pensar que, bueno, que mientras está en esa edad puede realizar algunos deseos insensatos, que mejor que se bautice cuando haya pasado la edad del muchacho o de la niñez. Exacto.
Hermana García, Lina. Pero Santiago 1:22 está hablando de que es un razonamiento falso. Uno lo que tiene que hacer es hacedor de la palabra, y eso es lo que los padres tienen que enseñar a sus hijos, que en todo momento no deben decir soy testigo, sino mostrar que lo son. Muy bien. Vamos a pasar al párrafo siguiente, donde están los argumentos, ¿verdad?, de por qué es un engaño pensar como comentábamos. Leemos el 13. Es comprensible que los padres quieran que su hijo se dedique a Jehová y se dedique cuando tengan suficiente madurez. Sin embargo, sería un error razonar que Jehová no le pedirá cuentas porque no está bautizado. En realidad, su hijo es responsable ante Dios desde el momento en que sabe lo que él considera bueno y malo. Por tanto, en lugar de aconsejarle que retrase su bautismo, los buenos padres se esfuerzan por darle el ejemplo apropiado. Procuran enseñarle desde pequeño a valorar de corazón las elevadas normas morales de Jehová. Esa es la mejor protección para él, pues lo motivará a dejarse guiar por dichas normas. Gracias, Emilio. Leemos la cita que aparece ahí, que sirve para contestar la preocupación. Hermana Reyo, Ana, Santiago 4:17, por favor. Por lo tanto, si alguno sabe hacer lo que es correcto y sin embargo no lo hace, es para él un pecado. Muy bien. No se habla de bautismo ahí, se habla de otra cosa. Ahora lo vais a comentar. Si alguien no está bautizado, ¿significa eso que no tiene que darle cuentas a Jehová? Explique. Hermana Barbero, Miriam. Sí, pues como comienza el párrafo diciendo, es comprensible que los padres, y lógico, pues quieran que su hijo se dedique a Jehová y se bautice cuando tenga la madurez suficiente para comprender el paso que va a dar, pero sería un gran error el pensar que Jehová no le va a pedir cuentas porque no esté bautizado, porque como dice el párrafo, cualquier persona, sea joven o mayor, es responsable ante Dios desde el momento que tiene el conocimiento y de lo que se considera bueno o malo. Muy bien. Hermana Rodríguez, Raquel. Entonces los padres no tienen que pensar que les están protegiendo diciéndoles no te bautices. Ya vimos la semana pasada que la vida del joven está en juego. Les van a proteger cuando desde pequeñitos les inculcan el amor por las verdades de Jehová. Muy bien. Excelente. Algunas ideas bíblicas que hay en el párrafo que ayudan a los padres a razonar en la línea que habéis comentado muy bien. Lucas 6:40 y Isaías 35:8. ¿A qué anima a los padres? Hermana Conde, Paloma. Pues anima a que los padres se esfuercen por dar un buen ejemplo a sus hijos. Como dijo en Lucas 6:40, dice que el alumno no es superior a su maestro. Todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro. Así que si les da un buen ejemplo, les inculcará estos valores espirituales y los motivará al bautismo. Muy bien. Excelente. Hermana Martínez, Fanny. Y de hecho, muchos jóvenes han comentado que precisamente el haberse bautizado jóvenes es lo que les ha dado un sentido de responsabilidad tan grande ante Jehová que les ha ayudado a evitar el meterse en problemas. Pudiera ser que por no estar bautizado, pues uno se relajara en ese sentido, pero a muchos jóvenes han comentado eso, que el haberse bautizado, haberse dedicado a Jehová, pues les ha ayudado a enfrentarse con más éxito a pruebas que han tenido durante la juventud. Muy bien. Excelente, pues muchas gracias. Así hemos visto en este subtítulo que cómo desmontamos la preocupación de algunos padres de que se bautiza mi hijo o mi hija y dentro de no mucho tiempo está expulsado. Ana González, Carolina. Sí, que no depende, Jehová no lo va a juzgar por el hecho de que esté bautizado o no, en ese sentido, ¿no? Sino que va a juzgar si la persona ya tiene la madurez suficiente para reconocer lo que él quiere y lo que no. Y si no lo hace, entonces estaría haciendo mal también. Muy bien, buen resumen. Estupendo. Pues vamos a ver ahora una idea muy interesante, porque hasta aquí algunos pudiéramos pensar, esto no tiene mucho que ver con nosotros, porque no tenemos padres, tenemos todos. No tenemos hijos. Pues vamos a ver que todos podemos hacer mucho para ayudar a otros, especialmente a los jóvenes. Leemos el 14 primero. Los ancianos de la congregación pueden apoyar la labor de los padres. ¿Cómo?
hablando de manera positiva de las metas espirituales. Una hermana recuerda que cuando tenía 6 años, el hermano Russell dedicó 15 minutos a hablar con ella sobre sus objetivos espirituales. Esta hermana fue precursora durante más de 70 años. Esto nos da una idea del buen efecto que tienen en la vida de una persona el ánimo y los comentarios positivos. Otra cosa que pueden hacer los ancianos es pedir a los padres y a sus hijos que colaboren en las tareas del Salón del Reino, dando a los niños labores apropiadas para su edad y capacidad. Muy bien. La pregunta 14. ¿Cómo pueden los ancianos de congregación apoyar la labor de los padres? Hermana González, Puri. Pues dando apoyo también a los padres y apoyándoles en las metas espirituales, porque aquí tenemos el caso de una hermana que dice que recibió una ayuda muy buena cuando tenía 6 años, que dice que un hermano, el hermano Russell le estuvo hablando con ella, dice que estuvo más de 15 minutos hablando con ella de metas espirituales, y ella comenta más adelante, cuando ya tenía 60 y tantos años o 60, que seguía siendo precursora, o sea que la tuvo que impactar bastante. Vaya que sí, muy bien. Buenos días, Carlos. Dice que cuando de los jóvenes nuestros, ¿no?, cuando tienen sus asignaciones, pues también sería muy importante que cada uno de nosotros meditáramos en ese tema cuando vemos a nuestros jóvenes hacer ese tipo de asignaciones tan buenas, tan precisas e importantes, no solamente las asignaciones, sino cuando dan sus comentarios dentro de la congregación. Podríamos pensar todos, ahí no solamente son los padres, como tú indicabas antes, de pensar cuánto tiempo hace que no he ido a un hermanito nuestro de la congregación y le hemos dicho: qué bien has estado, cómo has trabajado este punto. De verdad que es una maravilla escucharte. Eso puede hacer muchísimo a los hermanos, sobre todo a los jovencillos, porque se pueden ver encontrados de que ellos son parte de la congregación, y es una forma de estimularles que creo que es muy positiva y como bien indica el párrafo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más en el párrafo siguiente, ¿verdad?, de esta idea. Hermana Cardona, Liliana. Proverbios 25:11 menciona que como manzana de oro en entalladura de plata es una palabra hablada al tiempo apropiado para ella. Entonces no sabemos el efecto que pueda causar en un joven, en una persona, el ánimo o comentarios positivos que podamos hacer. Muy bien, excelente. Mana Barrio Nuevo, Ana-María. Y algo también muy bonito quizá es que los ancianos pueden pedir a los jovencitos y sus padres que colaboren en tareas en el Salón del Reino, que ellos se vean ahí integrados dentro de la congregación, quizá la limpieza, con su trapito, ir limpiando. Cuando ellos desde pequeños pues valoran estas cosas, seguramente se pondrán también buenas metas espirituales. Muy bien, excelente. Pues así hemos visto en este párrafo el papel de los ancianos, pero todos tenemos algún papel. Hay ideas muy bonitas en el párrafo 15 para tener en cuenta con los jóvenes. Las leemos y comentamos después. ¿Y cómo pueden ayudar a los demás hermanos? Demostrando un interés apropiado por los jóvenes. Entre otras cosas, pueden estar pendientes de detalles que indiquen que están progresando. Por ejemplo, ¿dio un joven un comentario bien preparado en sus propias palabras? ¿Tuvo una asignación en la reunión de entre semana? ¿Superó una prueba de fe? ¿Aprovechó una oportunidad para predicar en la escuela? Entonces, no dejemos pasar la ocasión de felicitarlo de corazón. Pongámonos la meta de hablar con los jóvenes antes o después de las reuniones. Este tipo de iniciativas contribuyen a que se sientan parte de la congregación grande. Muy bien, aquí una oportunidad de comentar diferentes ideas. Quizá podemos comentar una cada uno. ¿De qué maneras pueden animar a los jóvenes los demás hermanos? O sea, todos. ¿Qué cosas podemos hacer para animarles? Hermana Herrera, Miriam. Sí,
Y pues, por ejemplo, cuando empiezan a comentar en las reuniones con sus propias palabras, pues elogiarles de manera positiva y darles encomio para que sigan animados a seguir haciéndolo. Estupendo, muy bien. Más cosas que podemos hacer. Hemos visto una, comentarios. Mano Reyo, Juan Ignacio. Quizás algún joven ha tenido alguna prueba, algún reto al que enfrentarse en su vida en sentido espiritual, una prueba de fe, algo que haya requerido de él un esfuerzo para mantenerse firme e íntegro. Es una buena ocasión, si llega a nuestro conocimiento, también para darle encomio por el esfuerzo que ha hecho y para animarle a que siga manteniéndose en esa línea. Muy bien, muy buena idea. Paquita Herrera. También si tuvo entre semana una asignación y la hizo bien, que normalmente lo suelen hacer bastante bien, pues bien. Encomiarla. Estupendo, hemos visto ejemplos en semanas recientes, ¿verdad? Manu Korkostegui, Unai. Sí, y algunos jovencitos también aprovechan las oportunidades que tienen para predicar en la escuela, a veces con asuntos como los cumpleaños, las navidades, los reyes, otras festividades. Algunos de ellos tienen el valor de defender la verdad y explicar su postura. Entonces, es bueno que en esas fechas también estemos pendientes de ellos, primero para animarles y después también para encomiarles. Estupendo, muy bien. Hermano Rodríguez, Pedro Luis. Sí, es muy interesante lo que comenta el párrafo, que algunas cosas son evidentes. Uno puede ver una buena asignación, unos buenos comentarios, pero otras cosas no. Otras cosas debemos un poco dedicarles tiempo a los jóvenes. Conversar con ellos antes o después de la reunión nos ayudará, o incluso predicar con ellos, nos ayudará a saber sus metas, sus inquietudes y si han tenido estas experiencias, y por lo tanto pues también integrarles en la congregación es una manera de progresar ellos también espiritualmente. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias. Hemos visto que aquí todos podemos ofrecer ayuda. Ahora entramos en el último subtítulo. Ayude a su hijo a progresar y bautizarse, y analizamos todas las fotografías del artículo en este subtítulo. Leemos 16 y 17. Criar a los hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová es una de las labores más importantes de un padre que sirve a Dios. Los niños israelitas nacían siendo parte de un pueblo dedicado a Dios, pero los niños que nacen en hogares cristianos no. Además, el amor a Jehová y a la verdad no se hereda. Desde el día en que nace su hijo, los padres deben ponerse la meta de ayudarlo a ser discípulo de Cristo, dedicarse a Dios y bautizarse. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es su dedicación, bautismo y servicio fiel a Dios lo que hará posible que se salve durante la cercana gran tribulación. En el primer párrafo hablamos de una hermana llamada Blossom Brand. Cuando les dijo a sus padres que deseaba bautizarse, ellos quisieron asegurarse de que estaba preparada para dar el paso más importante de su vida. Una vez que se aseguraron de ello, apoyaron su decisión. La noche antes de su bautismo, su padre hizo algo hermoso. Blossom contó: hizo que todos nos arrodilláramos y después oró. Le dijo a Jehová que estaba muy feliz de que su pequeña hija hubiera decidido dedicar su vida a él. Más de 60 años después, ella dijo: puedo asegurar que nunca olvidaré aquella noche mientras viva. Deseamos que todos los padres sientan la alegría y la satisfacción de ver a sus hijos llegar a ser siervos de Jehová, dedicados y bautizados. Pues muchas gracias, Emilio, por tu buena lectura, y comentamos estos párrafos y las 4 fotografías que forman parte de la enseñanza. Parte A primero. ¿Por qué es importante que los hijos se bauticen? Hermanos Albanés, Jaime. Porque como hemos estado viendo en el artículo pasado, y este es un requisito fundamental de los cristianos. Así que si cumple los requisitos, no sería bueno retrasarlo porque podrían perder la vida eterna. Así es, muy bien. Hermano Sergio.
Sí, a veces hemos usado la expresión que algunos hemos nacido en la verdad, pero no es del todo correcto. Hemos podido nacer en un hogar cristiano, pero la verdad no se hereda. Por eso es importante que los padres ayuden a sus hijos a amar a Jehová y a dedicarse a Dios. Muy bien. Mano Barbero, un padre. Mateo 24:13 está diciendo que el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo, por lo que entonces la dedicación, bautismo y servicio fiel del Hijo es lo que le va a hacer posible que se salve durante la cercana gran tribulación. Vaya, un asunto serio, ¿verdad? Las fotografías que tenemos aquí, que dice que las veamos en estos párrafos, 3 fotografías muy bonitas, ¿verdad? Vamos a la de la izquierda, que transmite esa foto, y después la podremos conectar con la de apertura del artículo. ¿Qué os transmite esa foto de la izquierda? Mana Hipólito Nieves. Pues el estudio personalizado de la mamá desde bien chiquitita a la niña, pues le va dando sus estudios, pues a lo mejor cortitos o a lo mejor semanales o hasta diarios, como ella vea. Muy bien, excelente. Mana Alonso, Esperanza. Es curioso que vemos en la fotografía que el libro que está estudiando la mamá con la niña ya va por casi la mitad del libro, lo que muestra que bueno, que ya empezó desde hace tiempo para dar el estudio, porque no es un estudio de 1 hora, el estudio de poquito tiempo, pero ya llevan adelantamiento bastante fuerte. Muy bien, no han empezado ayer, ¿verdad? Las fotos dan mucho juego. Hermana González, Carolina. Sí, también si relacionamos esta primera fotografía con la del principio de todo, podemos ver que esto no es fruto de la casualidad, sino que los padres como que se han sentado para hablar entre ellos y ver que tiene una niña pequeña y que cómo van a decidir ellos que van a educar a su hija, ¿no? Vale, probablemente están hablando qué pueden hacer con la edad que tienen y la madre dice, bueno, pues yo me puedo encargar de leer con ella el Aprendamos Gran Maestro, que es precisamente lo que está haciendo en la primera fotografía. Muy bien, vamos a ir luego a la primera, ¿verdad? En la parte B. Segunda fotografía. Hermana Oñate, Keila. Pues se ve que se están esforzando en el estudio de familia por inculcar en su hija, enseñarle a estudiar, se están preparando probablemente la atalaya, la están animando seguramente a que se pueda preparar un buen comentario y esto les está ayudando pues a que su hija en un futuro sea una buena discípula de Jesús. Muy bien, excelente. Mana Rayo, Lidia. Me gusta mucho que en la fotografía anterior y en esta se ve cómo ellos se han ido adaptando a las capacidades de la niña, porque en la primera parece que la mamá le está leyendo, quizá en ese momento no sabía ni hablar, o sea, perdón, hablar sí, pero leer no, y en la segunda pues ya está escribiendo, quizás como ha dicho Keila, su propio comentario, entonces ellos según ella va progresando también intelectualmente, van adaptando para que ella pueda utilizar todas sus capacidades en su estudio de la Biblia. Muy bien. Y eso nos lleva a la tercera fotografía, ¿verdad? Y ahí ya la muchachita ha progresado y que Mana María. Sí, la niña ya ha progresado y está poniendo un vídeo y la madre pues la acompaña asegurándose de que ya, y orgullosa de que su hija ya está predicando. Estupendo, qué bien, ¿verdad? Mana Rodríguez, Juli. Me llama la atención que podíamos decir, bueno, pero se ha bautizado, se va a bautizar, y como dice el esclavo, no da puntadas sin hilo, pues resulta que la semana pasada la joven que está orando antes de bautizarse y luego bautizándose es la misma, no porque se parezca, sino que el osito de peluche tiene mucho que ver. Es el mismo osito que se ve y por algo se ve cuando la nena se ora dedicándose a Jehová. Muy bien. Parte B. ¿Qué felicidad pueden sentir los padres que sirven a Dios? Iremos al osito de la primera foto también, ¿verdad? Después, para ver la imagen. ¿Qué felicidad pueden sentir los padres que sirven a Dios? Habéis sentido, seguro, ¿verdad? Los que sois padres aquí y habéis visto a vuestros hijos bautizarse. Mano Salvanés.
Sí, pues la de ver que ellos entienden la responsabilidad que es ser siervos de Dios y llega un momento en el que desean hacerlo por su propia voluntad. Qué bien. Qué experiencia tan preciosa, qué anécdota tan bonita se cuenta aquí en este párrafo de la hermana Blossom, que muestra que para los padres es un día inolvidable, ¿no? Hermana Montemayor, Nuri. Pues creo que todos nos hemos emocionado pensando en este padre, haciendo que todos se arrodillaran y orando, expresando sus sentimientos. Esto me hace pensar que hay que recordar que el día del bautismo para el niño tiene que dejar este recuerdo, no el día que le van a hacer algún regalito o le van a mandar tarjetitas. Está bien, ¿no?, que otros se interesen, pero esto es una situación espiritual de una relación con Jehová. Y lo mejor que un padre puede hacer es eso, inculcar ese cariño y además también que ese día es muy importante porque empieza una relación especial de su hijo con su Dios. Muy bien. Vamos a la fotografía del comienzo. En realidad, ¿qué se están planteando los padres ya ahí? Mira que es pequeñita, ahí con su osito, bien chiquitina, pero en línea con lo que ha dicho el artículo, ¿qué se están planteando los padres ahí ya? No va a ocurrir el mes que viene, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué se están planteando? Hermana Aguilar, Amparo. Sí, se están planteando el progreso y el bautismo de la niña. Exactamente. Se están planteando la meta de que esa niña un día se bautice. Ahora está ahí con el osito mientras ellos planean esto, pero qué bien, porque un día llegará a hacerlo. Estupendo. Pues es tiempo de resumir las ideas del artículo. ¿Qué podemos aprender de estos textos, los padres y los que no somos padres, para ayudar a los hijos a progresar y bautizarse? Colosenses 1, 9 y 10. ¿Qué idea transmite, hermana Rubio, Sonia? Pablo ahí en Colosenses mostraba cómo incluso después de la dedicación seguimos aumentando en conocimiento exacto, lo que quiere decir que no es necesario conocer hasta el más mínimo detalle de la Biblia para bautizarse, porque después de muchos años bautizados seguimos aprendiendo de Jehová y lo seguiremos haciendo por toda la eternidad. Así es, ¿verdad? Además, para la tranquilidad del padre, ¿qué provisión tiene la organización? Por si el padre tiene alguna duda del listón del conocimiento. ¿Qué se hará en la congregación cuando el niño exprese el deseo de bautizarse? Hermana Reyo, Maribel. También se puede contar con la ayuda de los ancianos. Cuando a lo mejor el papá o la mamá no están tan seguros, pues con la ayuda de los ancianos pueden llegar a estar seguros. Claro, van a analizar con ellos, ¿verdad?, las preguntas y podrán llegar a una conclusión. Eclesiastés 12.1, ¿qué idea transmite? Estaba enmarcada esta cita en un subtítulo. Hermana Corcostegui, Carol. Pues, aunque a veces quizás algunos padres podrían pensar que es mejor posponer el bautismo, que los jóvenes hagan otras cosas antes, como una carrera, un trabajo, el texto muestra que Jehová dice que nos acordemos de nuestro Creador desde la mocedad, en los días de la juventud. Que como los padres desean que los hijos sean felices, lo que les va a hacer ser felices es eso, acordarse de su Creador desde jóvenes. Muy bien. Y Santiago 4:17. Hermana Morón, Sheila. Ese texto dice que si uno sabe hacer lo que es correcto y no lo hace, es un pecado. Entonces, podría ser el contraargumento para los padres que piensen que si su hijo se bautiza joven y tiene una conducta inapropiada puede ser expulsado, pues no es así, porque en realidad Jehová va a pedir responsabilidad a un niño que ha sido educado en la verdad y ya conoce lo que es bueno y lo que es malo. Excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. En 60 minutos literales hemos podido cubrir muy bien el artículo. Muchas gracias a todos por los comentarios. Disculpas a algunos que han levantado más veces la mano, pero como somos un auditorio grande, pues intentamos que, si es posible, todos o casi todos puedan ofrecer un comentario. Pues qué buenos artículos, ¿verdad? Como reflexión final, hemos visto en estos dos artículos que el bautismo es un requisito para la salvación. No hay que hacerlo antes de tiempo, pero tampoco después. Y los argumentos que hemos dado la semana pasada y esta,
pues ayudan sobre todo a los padres y también a los que no somos padres, pero servimos en la congregación, para todos trabajar en la dirección de que los jóvenes con el tiempo lleguen a dedicarse y bautizarse. Y desde luego el bautismo, como han mostrado las publicaciones y se ha comentado hoy, a los jóvenes les ayuda a ver la verdad con seriedad. No hay que hacerlo antes de tiempo, pero es un referente para el joven o la joven cuando le ofrecen cosas, una protección. Muchos que nos dedicamos y bautizamos muy jóvenes, así lo hemos sentido, ¿verdad? Así que a su tiempo, bienvenidos los jóvenes que deciden bautizarse. Pues vamos a darle gracias a Jehová porque hemos tenido una reunión excelente, que hemos hablado mucho de los jóvenes, está claro, ¿verdad? Tanto en el discurso como hoy en la atalaya, son un grupo muy querido de la congregación. Alabamos a Jehová y le damos gracias con una canción que es exactamente la número 135. El tema de la misma, Jehová te pide, sé sabio, hijo mío, basada en Proverbios 27:11. Después el hermano Unai Korkostegui concluye con oración. Canción 135.